para los teóricos, a ver qué opinan. Dice, el principio de exclusión de Pauli termina generando una aparente fuerza repulsiva en sistemas fermiónicos. ¿Cuál podría ser una posible explicación cuántica de la expansión del universo? Supongo que interpreta esa exclusión de los fermionios como una fuerza repulsiva, que no sé hasta qué punto eso es una interpretación adecuada y si se puede extrapolar algo así a la expansión del universo. Bueno, se refiere a la degeneración en las enanas blancas, ¿no? Las enanas blancas va por degeneración y es la Vale. exclusión de Pauli que produce una fuerza repulsiva. Perdona, Gastón, ibas a decir algo. No, yo pensaba que se refería en un átomo a la forma en que llenarse que los electrones no pueden ocupar los mismos orbitales, ¿no? Pero sí que es verdad que la ecuación de estado en una enana blanca sí que se puede interpretar como una fuerza repulsiva, ¿vale? Sí, Gastón. No, eso. Nada más que lo que dijeron ustedes. Iba a decir lo mismo. Sí, yo diría que no tiene nada que ver, o sea que la expansión del universo no es una repulsión entre cosas, es un crecimiento del espacio-tiempo, es que el propio tejido del espacio-tiempo, esta especie de andamio cuadridimensional en el que estamos montados, pues se hace más grande. Entonces, al no ser una repulsión, realmente esa analogía no tiene mucho efecto. Si nosotros una cosa con eso. Perdón un momentito, solo un matiz de lo que dice Alberto. No es el andamio cuatridimensional porque son solo las 3 dimensiones espaciales las que se expanden. No hay una expansión en la dimensión temporal, ¿no? O sea, eso es también una cosa que recuerdo comentarla con algunos cosmólogos. De hecho, De Sitter tiene curvatura constante en el espacio-tiempo. Sí, pero cierto. no lo que digo, supongamos que nosotros pudiésemos inundar el universo con gases de Pauli, un montón de gases de Pauli por todos lados, teniendo en cuenta el principio de exclusión. ¿Puedes explicar lo que son gases de Pauli? Porque es que si no, no digo, un montón de electrones, ¿no? Sí, un montón de fermiones. Un montón de fermiones que hacen repulsión de Pauli, entonces se expanden. Eso no es solamente que podríamos hacerlo, el universo es eso. Pensemos que el 97% de las estrellas son enanas blancas y que son eso, grosso modo. Y hay estrellas de neutrones que también son eso. Pero la ecuación de estado que eso da no es la de un universo que se expande aceleradamente. Eso, si solo hubiese eso en un universo, el universo de hecho no se expandería aceleradamente. Se expandería, pero no aceleradamente. Eso no alcanza para eso. La ecuación de estado de bolas de gas de Pauli, de enanas blancas o estrellas de neutrones o lo que fuere, te da materia ordinaria, no te da presión negativa, que es lo que necesitas para expandirse aceleradamente. Lo que te da eso es una materia muy extraña, que tiene 3 peculiaridades. Presión negativa, que su densidad es constante. Imaginó hornear una torta, la torta eleva al doble, tiene el doble de masa, ¿no? Su volumen, su densidad es constante. Y por otro lado, la velocidad de la luz, si es una sustancia, la velocidad del sonido de la luz sobre ella es la misma. Es una sustancia muy extraña que creemos que es la energía oscura, pero no es hecha de fermiones. Y efectivamente, claro, el problema es la gravedad. O sea, en un gas de fermiones la gravedad, el efecto de compresión de la gravedad es la presión del gas de electrones degenerado lo que la está soportando, pero no soluciona el problema de la gravedad en sí, que es la expansión acelerada del universo. O sea, la gravedad se está comportando de un modo opuesto a cómo se comporta la gravedad en una enana blanca, ¿no? O sea, la enana blanca, la gravedad en una enana blanca se comporta del modo que tiene que comportarse. Y lo que hace el gas de electrones degenerados es presión para soportar ese efecto de la gravedad. O sea, en un universo que se expande aceleradamente tenemos un problema de gravedad, comportándose de manera errónea, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Sí, ¿no? Y después recordar eso, que fuerzas repulsivas hay muchas. Entonces, que la energía oscura, la expansión acelerada del universo, se puede entender como algo repulsivo del propio espacio-tiempo, pues nos puede sugerir que cualquier cosa repulsiva puede ser la causa, y obviamente no. En física no funcionamos así. No es 2 cosas repulsivas, por ser repulsivas automáticamente tienen que ser análogas, ¿no? Y pueden... Claro, la idea quizás que tiene DDV29 en la cabeza es que hubiera unidades de espacio-tiempo, pequeñas unidades de espacio-tiempo. Las coordenadas del espacio-tiempo que conocemos son bosónicas, pues que hubiera unidades fermiónicas y que hubiera una combinación de unidades de espacio-tiempo, de entes que definen la estructura microscópica del espacio-tiempo, que fuera de alguna manera supersimétrica o similar, que tuviera componentes fermiónicas y componentes bosónicas. Y ese tipo de modelos han sido estudiados, o sea, no pensemos que este tipo de barbaridades nadie las ha estudiado. Se han estudiado y no describen un universo con constante cosmológica, ¿vale? Es la idea de que hay coordenadas fermiónicas asociadas a las coordenadas bosónicas que observamos,
y que sus efectos están a escala microscópica, a una escala de alta energía, y que eso tiene consecuencias fenomenológicas, ha sido estudiado y no conduce a una buena explicación de lo que observamos como energía oscura. Y que además yo añadiría que, quiero decir, podemos imaginar el principio de exclusión como algo que produce cierta repulsión. Yo más bien preferiría hablar de presión, como ha dicho Eva, pero recordemos que lo que el principio de exclusión dice es que los fermiones no pueden ocupar el mismo estado en el mismo sitio. O sea que básicamente lo que impide es que tú comprimas una cosa demasiado. Realmente no te produce que luego esas cosas se vayan para afuera y se repelan. El principio de exclusión no es un principio repulsivo. Es un principio que impide que tú aglutines demasiadas cosas en el mismo espacio y en el mismo estado, a no ser que las transformes en otra cosa, que es lo que ocurre en la transición a la estrella de neutrones, ¿no? Que todos esos electrones que estaban degenerados, pues al estar sometidos a tanta presión, termina siendo favorable que se combinen con protones y queden neutrones a través de un proceso débil, ¿no? Pero vamos, que no es un proceso repulsivo, es otra cosa. Sí, quizás yo creo que hay un concepto en esto de ver la expansión del universo como una fuerza repulsiva que hay que tener en cuenta, que es que no es algo que actúe sobre partículas individuales, sino sobre, o sea, el espacio vacío también se expande, aunque no haya nada ahí. Tú para tener una fuerza repulsiva tienes que tener cosas que se repelan una a la otra, ¿no? Pero en un sitio donde no hay nada también existe esa expansión. Y esa es y bueno, y ahí podríamos entrar con los matices sobre que la nada no existe, que siempre hay un vacío cuántico y que hay, bueno, vale, pero en esa nada complicada que entendemos en la teoría cuántica de campos, esa nada extraña también se está expandiendo, ¿no? Y esa es una diferencia fundamental con una repulsión entre cosas.